Buenas tardes, jóvenes del primero de secundaria, los docentes de Ciencia y Tecnología, el Divino Maestro. Hemos elaborado el siguiente documento denominado Describimos los componentes y organización del ecosistema del Cerro Campana. Situación significativa. ¿Conoces la nueva área de conservación privada en La Libertad? El Ministerio de Ambiente de Perú ha creado una nueva área de conservación privada, ACP, conocida como Cerro Campana, que se encuentra repartida entre los distritos de Huanchaco, Chicama, Santiago de Cao y las provincias de Virú y Ascope, en la región costeña de La Libertad. El ecosistema costero fue aprobado como área de conservación privada mediante la resolución ministerial número 192-2016 del MINAM, Ministerio de Ambiente. El 26 de julio, la nueva área de conservación privada abarca un terreno de 4.564.98 hectáreas y se encuentra bajo la administración de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo. La reserva privada estará activa durante 10 años, según el Decreto Supremo, y su objetivo es velar por la conservación del ecosistema costero de Loma. Cada invierno, como el de ahora, los montes se reverdecen porque la brisa del mar se condensa y los riega, lo que permite el afloramiento, explica Navarro. Sin embargo, en medio del verde se muestra imponente un gran monte, el Cerro Campana, el cual fue un antiguo santuario de la cultura mochica, donde los sacerdotes realizaban sacrificios humanos, narra el representante de Naturaleza y Cultura. Son 223 especies de flora, más de 300 especies de líquenes, 30 especies de líquenes, 5 tipos de musgos, entre otros, los que se encuentran en el Cerro Campana. Muchas de estas especies son vulnerables y están amenazadas por la actividad humana. Por ejemplo, está el rabo de zorro, un arbusto pequeño, dice Navarro. Asimismo, hay 25 especies de vertebrados que habitan la reserva privada, entre los que encontramos el zorro, el águila de pecho negro y los caracoles. Sin embargo, también el Cerro Campana es importante para el mundo académico, ya que se han descubierto 4 especies nuevas de flora como la Apodanthera ferreirana, la Solanum mochicensis, la Selenio rusilensis y la Picta-Irnia lopezi. Como recién han sido descubiertas, aún no se ha definido cuáles serán sus nombres comunes. No obstante, la importancia científica de la nueva área de conservación privada podrá ser aprovechada por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo, porque hay muy pocos lugares para que los estudiantes vayan al campo a estudiar. Esta nueva área de conservación privada es un lugar de investigación que funcionará como laboratorio para los universitarios, agrega Navarro de Naturaleza y Cultura. Además, los administradores del Cerro Campana buscan que esta nueva área de conservación privada sea autosostenible, señala el especialista, y para ello promoverán el turismo vivencial no convencional como los campamentos. Por otro lado, también existe un potencial arqueológico por ser un antiguo santuario mochica, agrega Navarro. Reto. Frente a esta situación nos preguntamos, ¿de qué trata la lectura? ¿Consideras al Cerro Campana un ecosistema? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la conservación del Cerro Campana? Propósito. Explica, empleando fuentes científicas, los componentes y organización del ecosistema del Cerro Campana. Producto. Elabora un organizador del conocimiento utilizando alguna herramienta tecnológica sobre los componentes y organización del ecosistema del Cerro Campana. Competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Criterios de evaluación. Explica los componentes bióticos y abióticos del ecosistema del Cerro Campana. Explica la organización de los
explica los niveles de organización tomando como ejemplo el ecosistema del Cerro Campana. Bueno, comenzamos con el desarrollo. Ecología. La palabra ecología procede de la voz griega oikos, que significa casa, morada o hábitat, lugar donde se vive, y logos significa tratado, estudio. Este término fue propuesto por Ernest Haeckel, ¿no? Es como decir la casa donde está un ser vivo. Bueno, la ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí con el medio ambiente. La ecología es una ciencia que estudia las relaciones recíprocas entre los seres vivos y su medio que les rodea. La ecología es una ciencia holística multidisciplinaria que se nutre de las disciplinas de la biología y de otras disciplinas para comprender las relaciones entre la humanidad, otros organismos y el planeta. Ecosistema. El ecosistema es un conjunto de organismos, como se ve en este dibujo. Tenemos varios seres vivos, son organismos que están relacionados con el ambiente donde viven, ¿no? Con lo que les rodea. En él se establece un flujo de nutrientes, ¿no? Hay alimentación de un ser vivo por otro ser vivo y también de energía, que hace posible justamente el funcionamiento del ecosistema. Un ecosistema, también llamado sistema biológico, está constituido por una comunidad de organismos vivos, los seres vivos, a eso se llama biocenosis, y el medio físico, ¿no? Aquellos seres no vivos que son importantes para los seres vivos, como son el agua, el aire, el sol, ¿no? Entonces, ese ambiente o medio físico que está con los seres vivos se denomina biotopo. Entonces, ¿qué significa esto? Que los seres vivos más los seres no vivos forman los ecosistemas. En otras palabras, la biocenosis, que son los seres vivos, más los seres no vivos, que son el biotopo, forman los ecosistemas. Bueno, en este dibujo está explicado. Entonces, en un ecosistema tengo seres vivos y seres no vivos, ¿no? Por ejemplo, los seres no vivos, la luz del sol, la arena, el suelo, el viento, la lluvia, la temperatura. Esos seres no vivos se llama biotopo. Y los seres vivos, por ejemplo, el águila, el alce, el jabalí, el gras, el árbol, ¿no? Etcétera, etcétera, constituyen la biocenosis. La biocenosis más el biotopo forman al ecosistema. Componentes del ecosistema. En cualquier ecosistema podemos identificar dos componentes. Los componentes bióticos, la biocenosis, ¿no? Que es el conjunto de seres vivos del ecosistema, animales, plantas, hongos, bacterias y todo tipo de microorganismos. También se le conoce, hemos dicho, con el nombre de biocenosis, ¿no? Por ejemplo, esta es la biocenosis. Componentes abióticos. Es la parte inorgánica del ecosistema, o sea, los que no tienen vida, pero son importantes para la vida, como las rocas, el aire, el agua, las sales disueltas, la arena, la luz. A esto se le conoce como biotopo. La biocenosis y el biotopo forman el ecosistema. Tipo de ecosistema. Bueno, los ecosistemas principalmente son naturales, ¿no? Y también podemos decir, incluso hay algunos que pueden ser artificiales, pero la naturaleza, lógicamente, son de ese tipo, como su nombre lo dice, naturales. Ecosistemas naturales, por ejemplo, tenemos ecosistemas terrestres. Acá el medio que predomina en ellos es el suelo, que provee los nutrientes. Por ejemplo, acá tengo dos ecosistemas terrestres. El agua es limitada y no uniforme. Los organismos vivos deben obtener agua y conservarla para poder vivir, pues. La temperatura tampoco es uniforme en espacio o en tiempo, va cambiando, condicionando el crecimiento de las plantas. Estas, se refiere a las plantas, al no poder desplazarse para evitar la escasez de agua, los cambios bruscos de temperatura o las inclemencias del sol, sobreviven adaptándose a las condiciones de ese ambiente. Por lo tanto, en los ecosistemas terrestres predomina la vegetación. Por ejemplo, tenemos bosques, pastizales, troncos caídos. Esos son ejemplos de ecosistemas terrestres. Ecosistemas acuáticos. Aquí el medio que predomina es el agua, pues, cuyas características únicas van a determinar temperaturas más constantes y moderadas. Hay gran absorción de luz y concentración de nutrientes cerca de los sedimentos del suelo. En este caso, suelo marino.
Estos ecosistemas proveen a los organismos de abundante agua y temperatura apropiada y tienen como única alimentación a la energía y a los nutrientes para que sigan desarrollándose más. Los océanos y los mares son los ecosistemas más extensos, cubren aproximadamente el 77% de la superficie de nuestro planeta, mientras que los ecosistemas de agua dulce, como son los ríos, lagos, arroyos, pantanos, cubren solamente 1%. Ecosistemas artificiales. Acá ya interviene la mano del hombre, ya sea de manera total o parcial. Los ecosistemas también pueden ser artificiales entonces, como los ecosistemas urbanos. Por ejemplo, acá tenemos un parque en una ciudad, ¿no? O en los pueblos, o pueden ser incluso seminaturales, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un puente, ¿no es cierto?, en un bosque prácticamente. O pueden ser rurales, como en el caso de los agroecosistemas, por ejemplo, los campos de cultivo, según el ser humano haya intervenido o no en su formación, ya sea de manera total o parcial. Organización del ecosistema. Bueno, en un ecosistema la parte más sencilla son lo que se denomina el individuo. ¿Qué es un individuo? Es cada uno de los organismos que forman parte de un ecosistema. Por ejemplo, una abeja, una hormiga, un águila, cada uno es un individuo. Se relaciona con su ambiente físico y con otros de su misma especie, así como con otras especies, ¿no? Ahí tenemos un pato, una rana, una bacteria, un sauce. Esos son individuos. La población. La población ya es un conjunto de individuos de la misma especie que viven en un lugar y tiempo determinados. Por ejemplo, acá tengo una población de hormigas, ¿no? Población de hormigas que viven en determinado lugar en un tiempo determinado. Otro ejemplo, un conjunto de patos, una bandada de palomas, una jauría de lobos, un grupo de bacterias, cada uno de ellos constituye una población. La comunidad. La comunidad es el conjunto de poblaciones. Por ejemplo, acá tenemos cebras, tenemos ñu, ¿no? Tenemos plantas, ¿no? Entonces hay varias poblaciones acá. El conjunto de poblaciones de diferentes especies que habitan cierto lugar, por ejemplo, este lugar en un tiempo determinado y que interactúa en un mismo ecosistema es una comunidad, ¿no? Ejemplo de comunidad. La comunidad de una laguna puede estar formada por poblaciones de patos, sapos, totoras, pejerreyes, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el ecosistema? Ya es un nivel más complejo, ¿no? Los individuos forman poblaciones, las poblaciones forman una comunidad y la comunidad va a formar después un ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? El conjunto formado por seres vivos, vale decir comunidad, o biocenosis, sumado al medio físico donde ellos están, y las relaciones que se establecen entre esos seres vivos y seres no vivos forman el ecosistema. Por ejemplo, acá tenemos un ecosistema de arrecifes de coral, ¿no? Donde podemos encontrar seres vivos y seres no vivos. Eso es un ecosistema. ¿Y qué será la biosfera? Es la capa de la Tierra donde se desarrolla la vida. ¿Qué significa? En cualquier lugar del planeta no hay vida. Y donde hay vida, ahí se denomina la biosfera. ¿Ya? Entonces constituye la parte viva de la ecosfera. ¿Pero qué es la ecosfera? Es el conjunto de todos los ecosistemas en nuestro planeta. ¿Sabías que la ecosfera es el conjunto de todos los ecosistemas de nuestro planeta? Es decir, el nivel más alto de organización. Aunque algunos autores toman a la biosfera y a la ecosfera como si fueran sinónimos, ¿no? Se relacionan, pero son cosas diferentes. Residencia y función de una población. Veamos el concepto de hábitat y después el concepto de nicho ecológico. ¿Qué es el hábitat? Es el lugar donde habita una población, donde vive una población, donde cada individuo encuentra todo lo necesario para poder vivir, resguardarse y reproducirse. Vale decir, donde vive, ¿no? Eso es el hábitat. Por ejemplo, tengo una tortuga marina, lo voy a encontrar en el mar. Esta es una tortuga de río, lo voy a encontrar en un río. Son hábitats diferentes. Se dice que el hábitat es la casa de los organismos o de los seres vivos. En un ecosistema hay poblaciones que pueden compartir un mismo hábitat. Por ejemplo, acá tengo tortugas, tengo corales, puede haber algunos cangrejos, peces, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, el hábitat del oso de anteojos es el bosque de neblina de la selva alta. Al igual que muchas aves, anfibios, reptiles y pequeños mamíferos, ahí se encuentran su alimento, lugares para poder refugiarse, para poder descansar y para poder reproducirse. ¿Y qué será el nicho ecológico?
es la función que desempeña una especie en el ecosistema. Para algunos autores, el nicho ecológico es la profesión que tiene un ser vivo en su ecosistema, ¿no? Por ejemplo, este cangrejo, ¿no? Este se alimenta de peces, pone huevos, vive, ¿no es cierto?, en este tipo de ambientes, por ejemplo, cerca a la playa, salen de comer en la noche, ¿no? Ayuda a otros animales que viven, por ejemplo, entre las rocas, los corales, ¿no? Sirve de alimento, por ejemplo, a las gaviotas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, la función que tiene un ser vivo en un ecosistema, nosotros le vamos a llamar nicho ecológico. Acá hay otro ejemplo. El pájaro carpintero y el tucán viven en los mismos árboles, pero el pájaro carpintero se alimenta de larvas de insectos que se encuentran en los troncos de los árboles, lo que beneficia a la comunidad porque evita la proliferación de insectos, mientras que el tucán come los frutos y dispersa las semillas. Vemos que tienen diferente función, a pesar de que están en el mismo lugar, en el mismo árbol, ¿no? Dos especies pueden compartir el mismo hábitat, pero no pueden ocupar de forma simultánea y permanentemente un mismo nicho ecológico. ¿Por qué? Porque si ambas comen el mismo alimento, requieren la misma temperatura, humedad, etc., se establece una competencia entre dos especies, pues, y una de las dos especies, la que está mejor adaptada, va a permanecer, la otra simplemente tendrá que ser excluida, ¿no?, en ese ecosistema. Por ejemplo, si en un ecosistema en el que habitan conejos introducimos una población de liebres, ambas especies entrarán en competencia por el alimento y la peor adaptada terminará desapareciendo. Actividad. El ecosistema del Cerro Campana. Observa las siguientes fotos o indica lo siguiente. Enumera 5 componentes bióticos y 5 abióticos del ecosistema del Cerro Campana. Explica los niveles de organización ecológico que puedes encontrar tomando como ejemplo el ecosistema del Cerro Campana. ¿Ya? Entonces ahí te dejo las fotos, ¿no? Puedes ver una serie de seres vivos y no vivos. Puedes agregar también si tú consideras pertinente, pero tiene que ser de este ecosistema. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Y qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.